De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín para mirarlo por primera vez, decía T.S. Eliot. Hoy día es 10 de septiembre del año 2018 y voy caminando por el sendero de hojas con una primavera que empieza a desatarse, no sé si anticiparse. La primavera tiene una velocidad propia y está siempre combatiendo con el invierno y quiere renacer rápido. Y ahí me está esperando mi querido zorzal, que en esta época del año, como ustedes saben, canta maravillosamente. Por favor, si tienen zorzales en los jardines, escúchenlos, acérquense a ellos, aliméntenlos. Están extinguiéndose los zorzales. Tenemos epidemias de loros en muchas partes de la región metropolitana, no sé cómo será en el resto del sur, pero yo echo de menos los zorzales. Afortunadamente este zorzal fiel viene siempre a mí. Escuchémoslo como canta en primavera. Ahí está. Querido zorzal, me viniste a buscar, me viniste a esperar al lado de la verja. Oye, hay mucho polvo en el camino, algo pasa. Siento que el polvo se está levantando por todos lados. Algo me está queriendo decir aquí el zorzal. Miércale. Ah, creste. ¡Oh, cuidado, hombre! Chuta mierda, cuidado. Oye, pasó un caballo por el lado, casi me bota. Qué raro, un caballo galopar. ¡Ah, mierda! Viene de nuevo ahí. Calma, hombre. ¡Uf! Se llenó de polvo esta weá. Oye, un hombre a pelo a caballo. A pelo a caballo. Es un guaso, claramente. Ese guaso. Y viene con otro, ¿ah? Mira, ahí viene de nuevo. Ese lo reconozco, ¿ah? Ese es el Rucio Caroca, famoso guaso. Licantenino. ¡La mierda! ¡Ay! Y ese otro que viene allá, ese hombre más grueso y más grande, también viene galopeando. Ese es... No puede ser. Pablo de Roca. El poeta Pablo de Roca, oriundo de Licantén. Increíble, se me ha licantenizado mi jardín. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día, 10 de septiembre. Sí, chucao, estoy tratando de acordarme. 10 de septiembre de 1968. En un día como hoy, justo antes de las fiestas patrias, en el año 1968, cuando yo tenía 7 años, falleció el poeta Pablo de Roca. Poeta licantenino del Chile profundo. Licantén, como ustedes saben, queda desde Gualañé hacia Bichuquén, antes de Bichuquén hacia la costa. Está cerca del mítico Curepto. Toda esa zona es una zona mítica del Chile profundo. Y Pablo de Roca, que es oriundo de allá y en realidad se llamaba Carlos Díaz Loyola y nació el 17 de octubre de 1894 en Licantén, provincia de Curicó, vivió una parte importante de su infancia en ese campo, pasó su infancia en el Fundo Pocoa de Corinto, que administraba su padre, estudió en la escuela pública número 3 de Talca y el director de la escuela era un poeta, el famoso poeta y Premio Nacional de Literatura Max Jara, que ya nadie por supuesto recuerda. En esa época habían poetas que eran directores de liceo. Hoy día prácticamente no creo que haya un solo poeta que dirija ninguna escuela pública en Chile. Se va a trasladar a Lonquimay y va a entrar, lo van a mandar a Pablo de Roca al Seminario Conciliar de San Pelayo de Talca. Pero es expulsado de ese seminario en 1911 por ateo. Y sus compañeros le llamaban el hermano piedra. Es que Pablo de Roca es tal vez uno de los chilenos más desmesurados, más desopilantes, más
excesivos, más dramáticos, más enfáticos, más totales, más ubérrimo que hemos tenido nunca en nuestro país. Yo me imagino a Pablo de Roca en un caballo, y de hecho iba a caballo, exactamente ahí va. Cuando iba a Talca a estudiar, desde Licantén lo hacía a caballo, acompañado por el Rucio Caroca, un guaso que siempre recordará en sus versos. Y se dice que en esas andanzas, andando a caballo, Pablo de Roca se encontró con una serie de personajes de la época, de esa zona central. Habían bandoleros, asaltantes de camino, ¿no? Bandoleros de gran fama. Muchos de ellos murieron fusilados. Y desde niño, Pablo de Roca se alimentó de ese mundo de bandoleros, de guasos, de fondas, pero fondas reales, donde se comía grandes comilonas, ¿no es cierto? Ajiacos en la noche, cazuelas infinitas, ¿no? Gente tocando la vihuela. Era un mundo que prácticamente ha ido desapareciendo, el mundo de la gran ruralidad, pero a la que Pablo de Roca le dio una dimensión metafísica. Pablo de Roca pasó puras pellejerías toda su vida. Arrastró chiquillos con él por todas partes. Se le murieron 2 o 3 hijos. Uno suicidado, uno muy niño. Vendía sus libros, que eran unos libros gigantescos, grandes. Tengo uno aquí, editados por él mismo. Eran como él era. Todo a lo grande, todo a lo gigante, todo a lo tremebundo, porque era tremendista Pablo de Roca. Tengo aquí la antología hecha por él mismo y dedicada, ni más ni menos, dice acá, que a Eduardo Anguita, con un saludo y un recuerdo de su amigo Pablo de Roca, Santiago, 21/7/1954. Editado por su editorial Multitud, con esa tipografía grande, de tipografía de panfleto, de viejo panfleto anarquista, porque Pablo de Roca tuvo en algún momento un filtreo anarquista. Aquí está la foto, se ve un poco melancólico, ya cansado Pablo de Roca. Peleó contra el mundo, peleó contra Neruda, peleó contra sí mismo, peleó contra la miseria, peleó contra la muerte, perdió a su mujer, su gran amada, de la que vamos a hablar más adelante, y escribió estos libros desmesurados. Vamos a iniciar entonces aquí, y mientras veo pasar potrereando a estos caballos al gran Pablo de Roca. Yo me sé algunos versitos de memoria nomás de él, de los primeros versos de él, del primer poema de su primer libro. El poema es Genio y Figura y dice: yo soy como el fracaso total del mundo, oh pueblos, el canto frente a frente al mismo Satanás, dialoga con la ciencia tremenda de los muertos, y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. Aún mis días son restos de enormes muebles viejos. Anoche Dios lloraba entre mundos que van así, mi niña solos, y tú dices, te quiero, cuando hablas con tu Pablo sin oírme jamás. El hombre y la mujer tienen olor a tumba. El cuerpo se me cae sobre la tierra bruta, lo mismo que el ataúd rojo del infeliz. Enemigo total, aúllo por los barrios, un espanto más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro que el hipo de 100 perros botados a morir. Miren la imagen. Que el hipo de 100 perros botados a morir. Y este canto frente al mismo Satanás. Pablo de Roca, de su educación juvenil, agarró la Biblia y los textos bíblicos, pero pasado por una especie de matiz agnóstico o ateo. Satanás se convirtió en un personaje de uno de sus libros. Él dialogó con los muertos permanentemente y su dolor chorreó de sangre en nuestras ciudades. Lo más impresionante de todo esto es que fue un poeta poco rescatado. Neruda dominaba la escena literaria y probablemente el poder también, que circulaba en torno a qué poeta se levantaba y qué no, y él tuvo la mala idea de enfrentarse al Neruda mismo, que era el dios de la poesía chilena. Fue valiente, fue corajudo, se equivocó, pero fue un hombre de tremendo corazón, y lo vamos a celebrar aquí en este septiembre, en que nos olvidamos que Chile ha tenido también su mito, su propio realismo mágico. Nos faltó García Márquez, pero tenemos a Pablo de Roca, entre otros, y también tenemos a Roberto Parra, que en esta fonda jardín
nos va a contar la historia de alguien al que mataron, al Chute Alberto. Yo creo que Pablo de Roca también lo mataron. ¿Quién lo mató? La indiferencia. Así se toca la guitarra. Lindo. Ay, ay, ay. Pablo de Roca fue un gran guaso a caballo, con poncho, rebenque, sombrero confiador, corvo y revólver a la cintura. Un gran guaso fuerte, generoso, peleador, enamorado de la tierra y de su ambiente, porque se siente parte integrante de ella y de él. Un guaso enamorado de la tierra porque la han dado paso a paso, tranco a tranco, de lo que el campo produce, porque ha comido su carne y la ha gustado, ha bebido sus vinos y los ha gustado, amado sus mujeres, peleado con sus hombres o estrechado sus manos con amistad, como esos hombres lo hacen, seguros de sí mismo, mirándose en los ojos, apretándose firmemente la mano derecha, manteniéndose ellos mismos, porque saben que los hombres son amigos cuando siguen siendo ellos mismos y no cuando renuncian a su personalidad. Dice de Pablo de Roca, un amigo, un conocedor de su poesía, que escribió esta reseña, Juan de Luigi, en una hermosa edición de gran tipografía editada por esta editorial que él mismo dirigió, la editorial Multitud, en el año 1958, en el libro Idioma del Mundo. Y lo otro que dice de Pablo de Roca es que en esa época ese era un mundo generoso, generoso en las comidas, podía haber pobreza, pero siempre había comida, siempre había vinos, siempre había abundancia de gestos. Y en ese sentido, Pablo de Roca recogió la mitología de ese tiempo ya completamente periclitado. Claro, hoy día Pablo de Roca en todo sentido no rima con estos tiempos. Él corresponde a la figura del patriarca, del macho anciano. Tiene un maravilloso poema que es El canto del macho anciano. Hoy día la figura del hombre y el patriarca está muy degradada, y hablar de macho es hablar de machismo. Claro, él era machista, era machista porque su tiempo, la historia de esos pueblos era así, era un mundo patriarcal, pero era un patriarcal al mismo tiempo generoso, un patriarcal preocupado de la pobreza de su pueblo, preocupado también del destino de las mujeres. Escribió varios poemas muy hermosos. Hay una metafísica de la embarazada, me parece que se llama el poema, no estoy seguro. Se enamoró de una mujer y le fue fiel toda la vida. Gwyneth de Roca, así se llamó ella, pues se puso el nombre de él. Luisa Navalón, una muchacha que como a los 17 años le mandó un libro a este poeta desmesurado que estaba en ese momento cambiando la manera de escribir poesía, no solo en Chile, sino en Hispanoamérica. Y por otro lado, también no corresponde a nuestro tiempo, porque hoy día lo que se come es comida diet,
la comida design, el plato chiquitito, preparado, diseñado. Y de Roca era de cazuelas gigantes, ¿no es cierto? De perniles rebosantes, de mucho colesterol, ¿no? De muchos platos, porque en ese caso se comía en la entrada, después venía el plato de fondo, venían unos postres gigantescos, después venían los bajativos, y seguía esta comilona infinita de la que Pablo de Roca fue testigo en ese campo profundo, en esa zona de Alicantén, y que él recoge en el ritmo de su poesía, que es un ritmo... A ver, yo creo que para entender la poesía de Pablo de Roca y sentirla en el oído, hay que recordar que esa era la época también, fue la época de los gobiernos radicales. Y los radicales eran políticos que se paraban, así me lo contó alguien que vivió en esa zona de Pablo de Roca. El alcalde, por ejemplo, radical, se paraba y hacía unos discursos larguísimos, de 3 o 4 horas, en que estaba como en trance, con gran retórica, queridos amigos, queridos compañeros, en esta tarde chilena, descomunal. Entonces, de Roca, de alguna manera, yo creo que agarró esas prédicas radicales y su poesía fue radicalísima, extremadamente radical, aunque él no fue militante del partido radical. Y el canto le brotó, y su canto es realmente como un río desbocado, es como lava volcánica sin depurar, y efectivamente muchos le criticaron que su poesía no fuera exacta, no fuera precisa, fuera exagerada, y tuviera, digamos, poco control sobre sus propios materiales. Es que eso no entender la poética de una poesía hiperbólica, ¿no? Que repite adjetivos, hipérboles, paradojas, llena de puntos suspensivos, de exclamaciones, de cursivas, de numeraciones, de lenguaje coloquial y vulgar. En ese sentido, Pablo de Roca fue un anticipado, fue el primero que usó en la práctica, en la escritura, la antipoesía, mucho antes de Nicanor Parra, ¿no? Sin embargo, curiosamente, no tuvo en Chile una recepción crítica positiva. Los críticos tradicionales lo desmenuzaron, ¿no? Sin embargo, un poeta español, León Felipe, dijo que Pablo de Roca no es solo el más grande poeta de América, sino el más grande de la lengua castellana en el siglo XX. No sé si será verdad esa afirmación desmesurada y de amor de León Felipe, pero es interesante porque nos hace darnos cuenta que a veces tenemos en casa a estos profetas, a estos gigantes, y no los vemos, no los escuchamos. Carlos Droguet, el gran narrador chileno, el autor de, 300 asesinatos en la escalera, pata de palo, bueno, etcétera, y otra pata de perro, no pata de perro, nada, pata de palo, nada que ver. Este escritor que murió en el exilio después en Europa, gran narrador y gran deudor de la poesía y la intensidad de la poesía y la prosa de Pablo de Roca, decía que la poesía de Pablo de Roca es la voz lírica más grande, más profunda, más trascendental que ha nacido en este continente desde Walt Whitman. Ambos forman un extraordinario y genial dúo poético, el más permanente, el más clásico y revolucionario de la poesía lírica mundial. De hecho, de Roca fue lector de Nietzsche, fue lector y admirador de Whitman, y es como una mezcla de un Whitman y un Nietzsche y un profeta Elías bíblico metidos adentro de una cazuela chilena gigantesca. Y sobre cazuelas y sobre comidas, nadie como Pablo de Roca ha hecho mejor la tarea de cantar nuestra comida chilena, esa comida olvidada hoy día. Y vale la pena leer la epopeya de las comidas y las bebidas de Chile. Un poema realmente extraordinario. Es tanto que ya empiezo a leerlo y empieza a correrme la saliva, el chorro aquí por la boca, y empiezo a imaginarme empanadas caldúas, pero caldúas de verdad, no empanadas secas, empanadas, ¿no? Guisos gigantes, ¿no es cierto? Y me dan ganas de pegarme unos atracones como se pegaba uno antes en el campo. Esas comidas infinitas, ¿no? Y el poema parte, imagínate hacer una epopeya, no con héroes, sino que en realidad los héroes son los ingredientes de la comida. O sea, una poesía épica, pero del alimentarse. Hermoso, como vacunos jóvenes el canto de las ranas guisadas de entre perdices.
La alta manta doña Iguana es más preciosa que la pierna de la señora, más preciosa, lo más precioso que existe para embarcarse en un curanto bien servido. El camarón del Huasco es rico, chorreando vino y sentimiento, como el chorro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayuyos de Oceánica, entre laureles y vihuelas de Talcahuano, por el jugo de limón otoñal de los siglos, o como la olorosa empanada colchagüina que agranda de caldo la garganta y clama de horno, floreciendo los rodeos, flor de durazno. ¿Y qué me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo? Picantísimo. Asado en asador de maqui en junio, a las riberas del Peumo, la Patagua o el Boldo, que resumen la atmósfera dramática del atardecer lluvioso de Quirihue, de Cauquenes, o de la Guañaca en caldo de ganso, completamente talquino o licantenino de parentela. No. La codorniz asada a la parrilla se come lo mismo que se oye el martirio en las laderas aconcagüinas, y la lisa frita en el Maule, en el que el pejerrey salta la paila sagrada de gozo, completamente rico del río, enriquecido en la lancha maulina, mientras las niñas carreños, como sufriendo, le hacen empeño al humano y a lo divino en la de gran antigüedad familiar vihuela. Estas quintas, casas de recreo, que también eran casas de remolienda, donde no solamente se iba a encontrarse con las chiquillas, se comía. Y había unas señoras con apellido que él va colocando y enumerando en el poema, que cantaban canciones, cantaban tonadas, y la música y los sabores y los sentidos iba haciendo aparecer la fisionomía más profunda de un Chile que valdría la pena recuperar, porque forma parte de nuestra identidad, y nuestra identidad parte por lo que comemos. Como los italianos tienen su tradición, su comida, los chilenos también tienen su comida, y necesitábamos que un poeta cantara esa comida hoy día en extinción a causa de la infesta invasión de la comida design. Esos platos anoréxicos, en donde se te sirve un pedazo de pollo que realmente se te queda pegado en la muela cuando te lo comes y se acabó el pollo, ¿no? Pero se hacen unos diseños, unos colores y todo con unos nombres muy franceses. No, yo prefiero, perdónenme, el costillar de chancho con ajo, picantísimo y asado, como dice De Roca en asador de maqui. Bueno, ahí están las niñas Carreño, pero junto a las niños Carreño hay una gran mujer que seguramente conoció a Pablo de Roca y lo admiró, porque pertenece al mismo trasfondo anímico y cultural. Ella es Margot Loyola y está en este lugar donde se está comiendo codorniz asada cantando La Clavelina. La clavelina en el huerto, aunque llueva no se moja. La clavelina en el huerto, aunque llueva no se moja. Agua cristalina y bella, un clavel que se deshoja. Agua cristalina y bella, un clavel que se deshoja. Una niña iba huyendo por no ser monja. Una niña iba huyendo por no ser monja. Agua cristalina y bella, un clavel que se deshoja. Agua cristalina y bella, un clavel que se deshoja. Del tronco nació la rama, de la rama nació la hoja. Del tronco nació la rama, de la rama nació la hoja.
agua cristalina y bella, un clavel que se deshoja. Agua cristalina y bella, un clavel que se deshoja. Pablo de Roca ya era un poeta joven, conocido, que había publicado en el año 1922 un libro que fue importante en la historia de la poesía hispanoamericana, pero que aquí pasó desapercibido. No se vendieron más de 10 o 12 ejemplares en las librerías chilenas. Me refiero al libro Los Gemidos. Ese mismo año, 1922, Gabriela Mistral publicaba el libro Desolación, un libro clave en la historia de la poesía en español. Y también en el mundo andino, César Vallejo, el Cholo Vallejo, escribiría el libro Trilce, un libro bastante críptico con el que se rompía la manera de cantar y de poetizar de un Rubén Darío, que era una poesía mucho más sonora, a veces un poquito edulcorada, muy rítmica, muy bella, pero faltaba que la poesía en español se descoyuntara un poco, que entrara en la vorágine de la vanguardia, de todo lo que estaba pasando en Europa y de todo lo que estaba pasando en el mundo, un mundo que se desintegraba, un país, un Chile que también estaba viviendo crisis económicas, políticas, y estos versos que se recitaban en los salones de Santiago ya no correspondían a esa realidad más profunda. Los Gemidos es un libro disruptivo en que mezcla mucha prosa, es más bien prosa que poesía, prosa poética, textos periodísticos, panfletos políticos, textos metafísicos. Hay una divertida elegía del mundo del hombre soltero. Hay un texto sobre el box, un poema del automóvil, una imprecación a Satanás dentro del texto. Y parte Gemidos con esto. Dice de Roca: yo canto sin querer necesariamente, irremediablemente, fatalmente, al azar de los sucesos. Como quien come, bebe o anda y porque sí. Moriría si no cantase, moriría si no cantase. El acontecimiento floreal del poema estimula mis nervios sonantes. No puedo hablar en tono, pienso en canciones. No puedo hablar. Las ruidosas, trascendentales epopeyas me definen e ignoro el sentido de mi flauta. Aprendí a cantar siendo nebulosa, odio las utilitarias, labores safias cotidianas, prosaicas, y amo la ociosidad ilustre de lo bello. Cantar. He ahí lo único que sabes, Pablo de Roca. De hecho, la verdad es que la poesía de Roca, más que leerla, bueno, casi toda la poesía, hay que oírla. Es muy distinto oír, y lo vamos a hacer probablemente en la segunda parte del programa, a Pablo de Roca mandándose la recitada de su poesía, que nos van volviendo como un mantra, que leerlo. Porque si uno no lee, claro, es agotador, hay textos sin punto ni coma, es un delirio, es un monólogo en voz alta, pero en realidad uno entiende que es un canto. Es una fiesta popular. Son los payadores, son los cantones de tonada, que cantan hasta la madrugada en medio de chuicas de vino. Todo es desmesurado en él. Todo es desmesurado. Pero también Pablo de Roca fue golpeado por el dolor. Golpeado fuertemente. Se enamora de esta bella muchacha que es Gwyneth de Roca, que en realidad se llamaba Luisa Anabalón y que ella misma era poeta. Se enamora locamente de él, era un hombre mayor, mucho mayor que ella. Y bueno, y finalmente se va a iniciar una relación y van a tener muchos hijos. Van a pasar muchas pellejerías juntos y ella va a morir mucho antes de que él muriera. Creo que tengo por aquí la fotografía de la bella musa de Pablo de Roca, que es Luisa Anabalón. Veamos si la encontramos. Era una muchacha delicada, realmente muy bella. Creo que aquí está. Ahí está Luisa Anabalón, la musa de Pablo de Roca. ¿Cómo nos iba a enamorar este hombre gigante? Miren ustedes, ahí, si me ven en pauta.cl, la sonrisa de esa mujer bellísima que encandiló a este profeta gigante, a este hombre grande, cuyo rostro melancólico tengo aquí también bajo mis ojos,
en esta edición tremenda, inmensa. Pucha, que pesan los libros de Pablo de Roca. Para traérmelos para acá tuve que traerlos en maletas. Pesan como kilos, son como guías telefónicas. No son libros de bolsillo, digamos. Es que Pablo de Roca era malo para los negocios, era malo para realmente hacer cosas a la medida, era desmesurado. Era desmesurado como parte de este Chile del que estamos hablando, el Chile profundo. Y le va a cantar a la mujer, cuando ésta ya muere, en Morfología del Espanto va a decir: jamás ya tornarás desde afuera, te buscaré inútilmente en los mundos, porque tú eres yo mismo, yo solo, yo vivo, y tu cielo de tal manera es mi cielo y el cielo de mi aldea, que arañándome el corazón te quiero sacar de sus entrañas, Winnet, para besarte contra mí mismo, a espaldas de mí mismo, a orillas de mí mismo, entre los cerezos y los viñedos que remontan la bala remota del espanto, a la grupa de 100 bueyes de luto, semejante a quien le sacase los ojos para verlos, o a quien buscare a Dios entre los hombres. También escribió una Winnet-gonía, o sea, no una cosmogonía, una Winnet-gonía. O sea, también en el amor fue exagerado, ¿no? Compararla a una bandada de queltehues pisoteando la aurora, nuestro querido y viejo hogar de antaño, a la guinda húmeda de amaneceres con rocío tu actitud, y a los veranos con pájaros ensangrentados de sol gozoso y racimos de uva partidos, a la tórtola gris de acero que tajea con espada la atmósfera sonora y copiosa de luz inmarcesible, o al clavel negro del pidén en los esteros, tu gran ternura melancólica. Voy luchando con el animal del destino, mar afuera entre las quillas y las ruinas de los barcos náufragos, haciendo lo horrendo de morderme las entrañas para alimentarme. ¿Quién me va a consolar jamás? Cuando no quiero más que el ser irremediable y extraer de él la sustancia desesperada de la espantosa alegría estupenda de poder llorarte, construyendo un monumento al dolor humano con sudor y terror acumulado, dice de Roca en este texto elegíaco, porque de Roca, tocado por el gozo y el éxtasis, también fue tocado fuertemente por el dolor. Seguimos celebrando aquí en este septiembre, en este 10 de septiembre, la muerte de este gigante de la poesía chilena, Pablo de Roca. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Aquí estoy en mi jardín con unos caballos que no dejan de pasar, con unos guasos que van arriba estos caballos, a pelo en el caballo, maravilloso como domina el caballo, la fuerza de este caballo chileno, echando tierra, echando polvo. Yo me estoy preparando en un horno de barro que tengo aquí en el jardín unas empanadas caldúas. Pienso toda la noche comerme además un pernil infinito. Pedí que me trajeran de las bodegas de un amigo un vino en Chuico, vino litreado, ¿no? Porque estoy recordando al poeta chileno Pablo de Roca, poeta desmesurado nuestro gran barroco. A nosotros no tenemos un barroco, tenemos un barroco, lo tenemos en Pablo de Roca. Somos contenidos, a veces tímidos, pacatos los chilenos, pero escondemos también un alma festiva, tenemos también un tremendo espíritu, tenemos abismo, tenemos profundidad. Y de Roca supo rescatar del dolor, de la angustia popular, del mundo más profundo, del Chile más profundo, con la palabra, todo aquello que nos cuesta tanto decir y sacar hacia afuera. Porque a los chilenos nos cuesta decir lo que sentimos. Solo nuestros poetas hablan por nosotros y nos dan la posibilidad de tocar el dolor, de tocar el júbilo, de tocar las zonas más hondas de nuestro ser con la palabra. Y de Roca tuvo esa fantástica habilidad. Era una especie de chamán, vestido con un poncho, un chamán de Licantén, que caía en trance y hablaba y hablaba y hablaba y escribía estos libros absolutamente infinitos. De todos sus libros, y ya al final de su vida, hay uno particularmente que se llama Estilo de Masas, del año 65, que tiene para mí uno de los mejores y más logrados poemas de Pablo de Roca.
Es cierto que la poesía de Pablo de Roca es desigual. No hay que buscar esteticismo en él. Hay momentos, incluso de cierta chutiquería, de ciertas caídas, pero son parte de una búsqueda, de una amalgama, de una dispersión que muchas veces era consciente en De Roca, para dar cuenta de este mundo popular, de este mundo desgarrado, de la época desgarrada que le toca a él vivir. Era necesario escribir de una manera no ordenada, no clásica, no contenida, sino desmesurada, barroca, lírica, épica. Y el poema Tonada a la lucha de don Lucho Contardo cuenta la historia, en realidad es un recuerdo que hace Pablo de Roca de su infancia. Es probablemente una posada real que existió cerca de la ciudad de Talca, que el poeta de alguna manera mitifica, convierte en mito, e incluso coloca al interior de esta posada chilena al caballero de la inmortalidad, Don Quijote, agonizando en esta posada. Es como que traslapa la venta española a la posada chilena, ¿no? En esas posadas que existían en esa época pasaban por ahí los arrieros sin nombre, esos míticos personajes que cruzaban la cordillera, seres heroicos, que eran capaces de superar las inclemencias del tiempo y las distancias. También el domador, los contrabandistas, los troperos y vaquianos, los que cruzaban en bote en los ríos, a veces ríos grandes, fuertes, y los rufianes, ¿no? Es el centro de la historia de Chile esta posada. La convierte Pablo de Roca en el axis mundis, y ahí se condena al patrón malo y se compadece al peón explotado, ¿no? Y hay un elogio aquí del costillar de chancho, zorzales asados. Eso me preocupa, mi zorzal se puso nervioso. Mira cómo está cantando. No, zorzal, si a ti no te voy a llevar no te voy a meter adentro de esta cazuela que estoy preparando aquí. No, tú zorzal no te toco. Juro que no voy a meter ninguno de mis pájaros. Sí, tranquilo. No, es que en esa época se comían zorzales asados. No, es un Chile antaño, un Chile señorial, donde aún los pobres estaban bien comidos y bien bebidos, ¿no? Y no tenían, dice Pablo de Roca, la esqueletosa condición de hoy por hoy, que era una época de crisis económica que vendría después. Fíjese usted lo que cuenta y cómo nos lleva al interior de esta posada este narrador oral, este poeta, este chamán que fue Pablo de Roca. Encima de 3 provincias, que parecen 3 vasijas del mundo, montadas, horcajadas, cabalgando la salamanera nacional de los antiguos. En ese presente finicicular del 900 se emparentaba una guitarra, la posada de don Lucho Contardo, alta y ancha e innumerable como los hijos de Abraham, cancha de nortinos y marinerías. Los zapatos ensangrentados del caliche traían la figura del gringo ampón, ladrón, matón en las roturas de las chaquetas. Y los rotos guerreros del 79, navegados o licoreados como barriles de aguardientes felices, tomaban su chupilca del diablo en el crepúsculo inmortal de las batallas, retratando la zaguata pelada y desnudísimas, como la hermosa mujer entre los naipes y la botella de los tahúres. El último de los pájaros arañaba los sórdidos crepúsculos tórridos de las techumbres. Eso ahí tenés que cantar y lucirte, pues, pajarito. Un aroma a montura, a cabalgaduras y látigos, o a caballerías dramáticamente desencilladas, a naranjas de musgo y a manzanas de humo, a viuda madura o parronal embotellado, a haciendas, ese es el nombre de un vino, a arreos de vacuno por caminos cordilleranos o ponchos mojados, a mujer campera y a revólver, a pajar vecinal, a cariño, a asesinato, a tórtola, a estupendas y amarillas escopetas, dice Pablo de Roca en esta epopeya. La tonada, la posada de don Lucho Contardo, el chicharrón y la janfaina, tan amada del hombre lacustre que cría corderos en las laderas de la laguna natal. Y luego dice, y mi padre comía el cauceo de patitas. Cauceo de patitas. Qué rico suena eso, ¿ah? Con 10 limones debatiéndose contra la roja cólera de los ajices, que apuntan sus carabinas tremendas de sol sumado, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y nos va metiendo, y uno ya está dentro de esa posada. Y yo creo que por supuesto que había música, había comida, había música, había recitación,
hombres con revólver al cinto, así era esa época, de ese Chile profundo. Y yo me imagino perfectamente a estos músicos jóvenes, nuevos, que han recuperado la tradición de la cueca chora, más urbana, tal vez menos rural, pero me los imagino haciéndose amigos de Pablo de Roca. Pablo de Roca, por lo demás, está siendo rescatado hoy día. Hay un grupo de teatro, yo sé, Alejandro Goy está preparando una obra muy interesante sobre Pablo de Roca. Hay un grupo de rap del que vamos a hablar, rapeadores jóvenes, provincianos como de Roca, que también han rescatado la poesía de él, y mucho poeta joven está releyendo a de Roca por algo. En este mundo tan globalizado, en que todo puede convertirse en igual, las ciudades iguales, las familias iguales, los barrios iguales, hasta el lenguaje español igual, necesitamos lo distinto, el sabor picante de una buena cazuela, ¿no? No queremos una empanada arquetípica y universal, queremos una empanada caldúa, ¿no? En horno de barro. Tenemos nostalgia de raíces. Yo me imagino entonces, en esta tonada de don Lucho Contardo, a Daniel Muñoz y los Marujos cantando esta canción en un zaguán roncador, en la espuela desesperada de sudor de dolor y costrones ensangrentados a largas jornadas de jinete. Ahí en esa posada de don Lucho Contardo veo a Pablo de Roca sentado, veo a un guaso, el Rucio Caroca, un personaje que vivió, fue parte de su infancia y que él veía cabalgar y cabalgaba con él en un mundo de rufianes, contrabandistas, pero también de peones, un mundo de pueblo, un mundo rural, un mundo pobre, pero un mundo también lleno de vida. Veo a este hombre poseído por la palabra, poseído por la desmesura, poseído por el éxtasis y la felicidad de la gran comilona infinita, pero también por el terror cósmico y la angustia, poseído por el deseo impetuoso de justicia social, poseído también por el amor desmesurado hacia su mujer y hacia sus hijos. Este hombre que arrastró penas, miserias, dolores, ninguneo, tristeza, alegría, todo. Este poeta total, extraordinario que es Pablo de Roca y que tampoco hemos leído, que vivió entre 1894 y 1968. En esta fiesta de septiembre, queridos y queridas radiovidentes, les recomiendo comprarse una antología de la poesía de Roca y leerlo de a poco y leerlo en voz alta mientras comen empanadas caldúas, porque me imagino que van a comer eso. No van a ir a un restaurante francés a pedir unos soupe d'oignon. No, pues, eso sería ordinario, ¿no? Hay que volver a lo extraordinario de nuestras raíces. La mejor antología la hizo el mismo Pablo de Roca en la editorial Nacimiento. Esa está perdida y si la encuentran por ahí en librerías de viejo,
Es una maravillosa antología, grande como a él le gustaba, con grandes tipografías, mis grandes poemas. Y fíjese usted que le entregó a imprenta justo antes de pegarse un tiro, porque Pablo de Roca, como su hijo, también poeta, Carlos de Roca, el gran, porque tuvo un gran poeta hijo, Carlos de Roca, se suicidó. Vivió la tragedia, le tocó enterrar a sus hijos. Era tan pobre que tuvo que llevar el ataúd de una hija muerta en un tranvía, porque no tenía plata para pagar un automóvil para llevarla al cementerio. Eso era Pablo de Roca. Mi padre, que fue funcionario público en la época de los gobiernos radicales, él no era radical, pero en la época de Domingo Durán, ¿no? Los Duranes, ¿no? Recuerda que Pablo de Roca llegaba con unos libros grandes, gigantes, y los iba colocando en los escritorios de todos los oficinistas con dedicatoria. Y al final pasaba y uno estaba obligado a comprarlo, porque vivía de eso y porque vivía realmente, como muchos de sus personajes, de sus poemas, el blasfemo, el desmesurado, el hombre tierno también, el hombre que se peleó con Neruda y que le colocó un seudónimo, Casiano Basualto, así llamaba a Neruda, y escribió el libro Neruda y yo, y que amenazó con ir a cortarle el frac a Neruda cuando iba a recibir un premio, cortarle con una tijera en la ceremonia del frac. Fue una pelea de colosales, la famosa guerrilla literaria chilena. Pero también se le muere a la mujer y ahí de alguna manera de Roca se encuentra con la angustia, que él supo describir como nadie. La angustia está parada aquí, medio a medio, del medio a medio, medio, cara a cara, frente a frente, del frente a frente. Truenan las lágrimas por el rostro del mundo, con un sonido de carretas de cosechas, o con un bramido gutural de los adoradores de animales, y en los barrancos de Dios aúlla el muerto. Sí, vivir y escribir y morir solo, hilando entre los dedos sombra, y sombra de sombra, arañando sombra, escarbando sombra, comiendo sombra, mordiendo sombra, diciendo sombra, entre sombra y sombra tenebrosamente, hollando lo inclinado, lo tremendo, lo desgarrado del límite que comienza y termina en la oscuridad absoluta. La vejez comienza a llegar a este hombre tremendo, este profeta, antiprofeta, poeta, antipoeta, poeta político, poeta de amor, poeta social, pero poeta también de la angustia metafísica del chileno, porque el chileno también tiene su angustia metafísica, señoras y señores. Señores y señores, ya hablé como Pinochet, porque Pinochet también tiene algo como el tono del guaso chileno tradicional. Señores políticos. Bueno, los señores poetas han sabido darle dimensión a nuestra angustia metafísica, porque la tenemos. ¿Cómo no va a ser tremendo vivir en un país lleno de terremotos? ¿Cómo no va a ser tremendo vivir en un país al borde del abismo, que está entre la cordillera y el mar? Un país inestable, donde cuesta tanto levantar todas las cosas. Bueno, y esa angustia, a lo largo de los años, fue agarrando fuertemente, y llega ese momento en que el hombre, o sea, nosotros, entramos en lo que Gonzalo Rojas llamó la vejentud, ¿no? Qué bueno ese término, en vez de juventud, la vejentud. Yo pertenezco y milito en ese movimiento de la vejentud. Y lo primero que te ataca la vejentud es la próstata. Eso es sabido, ¿no? Empieza a fallar la próstata, algo terrible que el hombre no habla, pero pucha, que es tremendo, Dios mío. Y Pablo de Roca, en un poema maravilloso que se llama Canto del macho anciano, es el único poeta corajudo y viril que le puso nombre a la cuestión y dijo, esto es el dolor del hombre. Cuando empiezan a fallar, cuando le empieza a fallar la próstata al hombre, le falló el revólver, pues ya no puede disparar, no puede defenderse, no puede atacar, no puede hacer nada, ¿no? Y se siente disminuido. Si es terrible, se ríe aquí el zorzal, oye, pero si tú no tenías idea de lo que es la angustia de la próstata. Y dice Pablo de Roca, fíjense, ha llegado la hora vestida de pánico, en la cual todas las vidas carecen de sentido, carecen de destino, carecen de estilo y de espada, carecen de dirección, de voz, carecen de todo lo rojo y terrible de las empresas o las epopeyas o las vivencias ecuménicas que justificarán la existencia como peligro y como suicidio. Un mito enorme, equivocado, rupestre, derrumiante, fue el existir. Y restan las chaquetas solas del ágape inexorable,
las risas caídas y el arrepentimiento invernal de los excesos. En aquel entonces antiquísimo, con rasgos de santo y de demonio, cuando yo era hermoso como un toro negro y tenía las mujeres que quería y un revólver de hombre a la cintura. Fallan las glándulas y el varón genital, intimidado por el yo rabioso, se recoge a la medida del abatimiento o atardeciendo araña la perdida felicidad en los escombros. Uy, uy, uy. El amor nos agarró y nos estrujó como a limones desesperados. Qué lindo eso. El amor nos agarró y nos estrujó como a limones desesperados. Yo ando lamiendo su ternura, pero ella se diluye en la eternidad, se confunde en la eternidad, se destruye en la eternidad. Y aunque existo porque batallo y mi poesía es mi militancia, todo lo eterno me rodea amenazándome y gritándome desde la otra orilla. De Roca tiene versos memorables, esto me lo sé de memoria, de la epopeya de Raimundo Contreras, el canto, el poema de Raimundo Contreras, que es en el fondo un guaso y que es el mismo. Dicen unos versos: aquí viene Raimundo Contreras, levantándole las polleras a la lechuga y besándole las tetas a la noche. Oh, no, va a ser fantástico esos versos increíbles de Pablo de Roca. Bueno, tuvo pocos amigos de Roca, o sea, tuvo amigos. Dice que cuando ganó el Premio Nacional, por fin lo ganó, pero ya viejo, digamos, un poco tarde, ¿sabes lo que hizo él? Se gastó toda la plata en invitar a amigos y enemigos a un asado infinito, inmenso, en su casa. Y bueno, llegaron todos fueron ahí, incluso los que lo pelaban fueron a pechar, ¿no? Y él, generoso, los invitó a todos y su casa se abrió y al final se gastó todo el Premio Nacional, Pablo de Roca, prácticamente en ese asado, que fue memorable, ¿eh? Fíjese que, sin embargo, hay un poeta también de la provincia como él, Gonzalo Rojas, que tuvo más éxito y que fue muy generoso, hay que decirlo, que le hace un tremendo poema de homenaje de Roca y dice de él: no habrá pellín comparable. Pellín, pues el árbol chileno, fantástico, el pellín tan de nuestra selva fría. No habrá pellín comparable hasta la eternidad. No habrá pellín comparable al macho anciano que nos dio el fundamento del instrumento, sin cuyo furor lúcido no andan los volcanes, no crecen portentosos en su turquesa los grandes ríos. Nadie pudiera nunca haber llegado al alumbramiento con desenfado así diciéndole tú al peligro. Nadie que no fuera él tocado por el rayo del no Dios. Qué lindo eso. Salió tocado por el rayo del no Dios. Se nace roquiano. Con amarditamiento y lozanía se nace roquiano. Sin estridencia, pensando piedra y dignidad, se nace roquiano. Comiendo esa pobreza, acomodada que es la pobreza más pobreza de todas las pobrezas, nadando mundo, germinando mujer, dice al final. Y al final termina diciendo: no amó la gloria, desparramó por el suelo el mito de sus sesos. Es el terrible suicidio. Latinajo del carajo, impropia venit et ei eum non recuperunt, que significa vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. A eso le llamó Gabriela Mistral el ninguneo. Nos ha pasado con todos nuestros grandes y con De Roca también nos ha pasado. Lo ninguneamos, no lo vimos. Pero hoy, 10 de septiembre, aquí desde mi jardín, le rindo un homenaje tremendo. Me alegra saber que hay un grupo de raperos jóvenes que tocan a Pablo de Roca, que están rapeando su poesía, recorriendo los pueblos de Chile. Ese grupo se llama, me parece que se llama Verso de Roca. Así se llama este grupo joven, del que puedo escuchar un pedacito, cortito. Ahí está, ahí están tocando. Verso de Roca, desde Licantena, Talca. Llegamos acá a nuestra próxima estación. Esto es en nuestro gran festival, tributo. Somos coterráneos, hacemos poesía, hacemos música. Este es el tributo para él. Esta poesía se llama Poeta de Provincia. Es un gran murciélago, tremendo lengua del mundo a una edad remota. Con un balazo en la garganta ardiendo y rugiendo de horror en la por
forma ignota. Provincias de polillas, el horrendo que se desangra en lluvias gota a gota. Es una trial frazada del estruendo en un piano negro con la Ya lo vemos. Pablo de Roca está vivito y coleando como nunca. Desde la eternidad o desde la gran nada, desde el abismo cósmico que él sintió, seguramente debe estar emocionado de ver que jóvenes poetas de todas partes, jóvenes poetas chilenos, raperos como ellos, lo están rescatando. Y vamos a cerrar, pero vamos a dejar abierta la invitación a recuperar a uno de los grandes, que debiera estar en el Olimpo, al lado de Nicanor Parra, al lado de Gabriela Mistral, al lado de Huidobro. Qué gigantes tenemos, por Dios. Qué gigantes tan olvidados. ¿Por qué somos tan ninguneadores los chilenos? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? Porque huimos de nuestro ser más profundo. De Roca es parte de nuestro ser más profundo. No nos avergoncemos de venir del campo, de lo rural. Ahí está nuestra identidad. Por eso que hay que leer de nuevo de Roca y sobre todo escucharlo. No lo lean, escúchenlo. Que se los recite otro, alguien que sepa leer bien. La poesía se escucha, no se lee. Y yo quiero ahora en mi jardín que todos mis pájaros se callen. Veo venir a Pablo de Roca galopando a caballo, a pelo, escribiendo a pelo. Y lo oigo decir estas palabras con las que se despide hoy, este 10 de septiembre, en que se quitó la vida. Nosotros tenemos el deber de devolverle la vida a Pablo de Roca. Muchas gracias. Fragmento de canto del macho anciano. Viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo. El recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes labrada con palancas universales o como bramando, porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo y se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos. Nuestro viejo tiempo, la época y tú, Binet, colosal e inexorable. Todas las cosas van siguiendo mis pisadas, ladrando desesperadamente, como un acompañamiento fúnebre, mordiendo el siniestro funeral del mundo, como el entierro nacional de las edades, y yo voy muerto andando. Infinitamente cansado, desengañado, errado, con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado, o atropellado al avatar del destino en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo. El hombre que rompe su época y arrasándola le da categoría y régimen, pero queda hecho pedazos y a la expectativa. Rompiente de jubilaciones, ariete y símbolo de piedra, anhelo ya la antigua plaza de provincia y la discusión con los pájaros, el vagabundaje y la retreta polillada en los extramuros. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Ojalá siempre esté lloviendo siempre. Y el vendaval desenfrenado, que yo soy íntegro, se asocia a la personalidad popular del huracán. A la manera de la estación de ferrocarriles, mi situación está poblada de adioses y de ausencia. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueño y águilas tristes.
cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos cuando hicimos lo que quisimos con nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares, como un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado como errado y vil, o trocando en el escarnio celestial del vocabulario espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblos con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios que no existió nunca. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5.